Continuamos viendo las medidas numéricas descriptivas. Ahora vamos a pasar a ver las medidas de posición. ¿Qué son? ¿Cómo se calculan? ¿Y cómo se interpretan? Comenzamos. Las medidas de posición son valores numéricos que dividen a una distribución, a un conjunto de datos, en partes iguales. Tenemos primero los cuartiles. Los cuartiles son valores numéricos que dividen al conjunto de datos en cuatro partes porcentualmente iguales. Por lo tanto, tenemos cuatro cuartiles, de los cuales tres de ellos se calculan y el cuarto que representa ya el total, el 100% de la distribución. Entonces tenemos cuartil 1 que representa el 25%, el cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 el 75%. Recordando que el conjunto de datos deben estar ordenados. Para un conjunto de datos simple, el procedimiento es ordenar los datos, organizar los datos en forma ascendente, luego calcular la posición o la ubicación del cuartil. Para ello vamos a aplicar esta fórmula en donde para el cuartil 1, que representa el 25%, entonces 25 entre 100 multiplicado por la cantidad de datos. Esto nos proporciona n sub i, que vendría a ser la ubicación del cuartil. Para el cuartil 3 procedemos de la misma forma. Como representa el 75% de los datos, entonces 75 entre 100 multiplicado por la cantidad de datos que tenemos. Este número nos indica la posición del cuartil 3. Bien, en forma genérica, para verlo esto en una hoja de cálculo, vamos a tener en cuenta el siguiente ejemplo. El dueño de una tortería quiere saber cuál es el tiempo de entrega de pedidos en su nueva sucursal, con un área de cobertura de 5 kilómetros. El día de hoy, en el turno matutino, se entregaron 11 pedidos. Y estos son los tiempos en minutos que se necesitó para la entrega de los pedidos. Nos pide calcular el rango para los datos y el tiempo medio de entrega de los pedidos. Nosotros vamos a tomar estos datos, pasarlo a una hoja de cálculo, copiar, pegar, ¿verdad? Acá tenemos ya los distribuidos. Y para calcular el cuartil 1, Q1, vamos a usar la función que se llama cuartil INC. En el caso de que el conjunto de datos no sea muy numeroso, vamos a considerar menor o igual a 30, entonces vamos a usar esta función cuartil que incluye los extremos, ¿verdad? Los extremos del conjunto de datos. Y para un conjunto de datos, una distribución mayor a 30, vamos a usar la primera función que excluye los extremos. Entonces en este caso vamos a usar esta función, doble clic. Nos pide la matriz, ¿verdad? Vamos a seleccionar todos los datos, punto y coma, y el valor, ¿verdad? Si queremos calcular el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. ¿Sí? Vamos a calcular el cuartil 1, entonces colocamos 1, cerramos y enter. Entonces así tenemos el cuartil 1, que es 15,5. Ahora, ¿cómo se interpreta? Vamos a ver la interpretación del cuartil 1. Para la interpretación se tiene en cuenta el porcentaje que representa el cuartil. En este caso, el cuartil 1 representa el 25% de los datos. Entonces vamos a interpretarlo de la siguiente manera. El 25% de los pedidos son entregados en un tiempo de 15,5 minutos o menos. Esa es la interpretación. Palabras claves. El porcentaje, ¿verdad? Que va a variar de acuerdo al cuartil que estemos calculando. Y también palabras claves o menos, ¿verdad? Porque ese es el valor máximo, ¿verdad? Que está representando
es el valor máximo dentro del primer cuartil. ¿Ok? Para calcular los demás, por ejemplo, si yo quiero calcular cuartil 2, se procede de la misma forma. La función va a ser cuartil, doble clic, seleccionamos los datos, punto y coma, y colocamos el número de cuartil. Cerramos, enter. ¿Ok? La interpretación entonces es que el 50% de los pedidos son entregados en un tiempo de 18 minutos o menos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a ver los deciles. Los deciles, observación, acá, importante. Acá tenemos un ejemplo de una base de datos más numerosos. Eh, vamos a ver el cálculo, se hace de la misma manera, ¿verdad? Con la función cuartil.exc. Acá tienen la observación, ¿verdad? Para conjunto de datos más de 30. Entonces van a verificar la cantidad de datos y aplicar ya sea cuartil exc o cuartil inc. ¿Ok? Este incluye a los extremos y este excluye a los extremos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a tomar este ejemplo y les voy explicando las demás medidas de posición. El ejemplo se refiere a información acerca de ingresos extras a la semana de trabajadores de una empresa manufacturera y se quiere conocer la ubicación del primer cuartil, dice, pero como les digo, el conjunto de datos vamos a utilizarlo para determinar los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces voy a copiar, control C, voy a una hoja nueva, voy a pegar acá los datos, ya tengo ahí todos los datos, pero si se fijan la alineación de los datos es algo importante en Excel. Si se alinea a la izquierda es porque está tomando estos datos como no numéricos. ¿Cómo yo me puedo cerciorar de eso? Si yo quiero efectuar una operación, por ejemplo, este voy a multiplicar por 2, enter, me va a dar un error, ¿verdad? Un valor no válido, valga la redundancia. Eso es porque este punto de separador decimal está tomando como un punto literario, vamos a decirle, ¿verdad? Que es como el punto aparte, el punto seguido. Y lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿verdad? Entonces, para poder hacer ese cambio, vamos a seleccionar todos los datos. Seleccionamos el primero, control shift hacia abajo, y nos vamos en esta opción de buscar y seleccionar. Vamos a reemplazar este punto, que es el punto, vamos a decirle el punto aparte, el punto seguido. Acá, buscar, y vamos a colocar la coma decimal, ¿sí? Reemplazar todo, aceptar, y ya se pueden fijar que está alineado a la derecha, lo que significa que estos son valores numéricos. Ahora sí puedo efectuar operaciones como, por ejemplo, multiplicar por 2, ella me da un valor, ¿ok? Algo muy importante, porque si no se hace ese cambio van a tener problemas con la fórmula. Vamos a calcular entonces los deciles. ¿Qué son los deciles? Son valores numéricos que le dividen al conjunto en 10 partes iguales, porcentualmente hablando. Tenemos entonces el decil 1, que representa el 10%. El decil 2 representa el 20%, ¿sí? 20% de los datos. El decil 3 representa el 30% de los datos, y así sucesivamente hasta el decil 10, ¿verdad? El decil 10 representa el 100%. ¿De acuerdo? Esta es la distribución, ¿verdad? Tenemos entonces en total 10 deciles, de los cuales se calculan hasta el decil 9, porque el decil 10 ya representa el 100%. ¿Ok? Para el cálculo del decil, vamos a fijarnos que utilizamos una función. Vamos a ver si encontramos en Excel decil, ¿sí? No hay, ¿verdad? No hay una función para calcular directamente decil. Por eso se utiliza
la función percentil. La función percentil tiene dos opciones, ¿verdad? Una que es excluyente y otra es incluyente. Ya saben, similar a la interpretación de los cuartiles, excluyentes le excluye a los extremos. Usamos en el caso de que el conjunto de datos sea mayor que 30 y incluyente cuando el conjunto de datos es menor o igual que 30, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuál voy a usar? Voy a fijarme cuántos datos tengo. Acá, el primer dato, control shift hacia abajo, la flechita hacia abajo, tengo un recuento de 100 datos. Quiere decir de que voy a usar la función percentil excluyente. ¿Ok? Bueno, acá me pide la matriz. Voy a seleccionar la primera celda, control shift flechita hacia abajo, ¿verdad? Para seleccionar todos los datos. Vuelvo acá. Y el siguiente argumento es, voy a colocar punto y coma, K. ¿Qué viene a ser K? El porcentaje que representa el decil o percentil que quiero calcular. En este caso, si yo quiero calcular el decil 2, sé que representa el 20%, entonces va a ser 0,2. ¿Sí? Lo debo expresar en decimales, cierro paréntesis, enter. Y ahí tenemos el valor del decil 2. ¿De acuerdo? Voy a poner por acá. Entonces decil 2 es 212,02. ¿Ok? Bueno, acá en mi tabla también puedo ir calculando el valor de K, ¿verdad? Puedo calcular el valor de K para todos, por ejemplo. El número que está acá, vamos a probar, ¿verdad? Este dividido 100. No, porque es porcentaje, le tengo que quitar el porcentaje. Ahí está. A ver. Vamos a hacerlo de otra manera. Pongo acá 10. Esto está en porcentaje, por eso tengo que dejarlo en número. ¿De acuerdo? Número. Ahí está. Y para los demás, ¿verdad? El siguiente va a ser entonces 20, 30 y así sucesivamente hasta 100. Ok. Bueno, el valor de K para el 10% es 0,1 porque se divide con 100. Para el segundo es 0,2. Para el tercero es 0,3 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces el decil 2 se hace entonces con esa función. ¿Ok? Vamos a calcular uno más. Por ejemplo, el decil 6. Para el cálculo del decil 6, la función percentil xc, seleccionar los datos, control shift flechita hacia abajo, luego punto y coma, el valor de K, selecciono acá y enter. ¿Bien? Son prácticamente iguales, ¿verdad? Son iguales. A ver. Sí, es correcto. Muy bien, ahora cómo se interpreta, vamos a ver la interpretación del decil. Para la interpretación se hace de manera similar al cuartil. El cuartil, decil y percentil se interpreta básicamente de la misma forma. O sea, interpretación. Bueno, ¿a qué se refieren estos datos? Vamos a volver acá a nuestro ejemplo. Estos datos se refieren a ingresos extras a la semana de los trabajadores de una empresa. Entonces, vamos a decir que el porcentaje primero, es decir, 2 representa el 20%, entonces vamos a poner el 20% de los trabajadores de una empresa tienen un ingreso extra de 212,02, ya sea dólar, ¿verdad? Vamos a ponerle dólares o menos. ¿Ok? Bueno, esa es la interpretación entonces. Palabras claves, el porcentaje y
siempre al final va a ser o menos, porque recuerdan que se ordenan los datos de menor a mayor y este porcentaje va representando las partes en que se divide el conjunto de datos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los percentiles. Los percentiles son valores numéricos que le dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales. Entonces tenemos 100 percentiles. Por ejemplo, percentil 1, 1%, percentil 2, 2%, percentil 3, 3% y así sucesivamente hasta percentil 99, que es el 99%, y el percentil 100, que es el 100%. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Se refiere a la estatura de 45 estudiantes de una universidad. ¿Verdad? Estos datos que están acá, vamos a copiar los datos, ¿verdad? Y vamos a calcular el percentil 60. ¿Sí? Copiar, voy a una nueva hoja de cálculo, acá voy a pegar, ahí están los datos. Entonces voy a calcular un percentil, puedo calcular del 1 al 99. Esto es muy útil, por eso es que el percentil es el que más se utiliza, porque se puede calcular prácticamente cualquier porcentaje. Por ejemplo, puedo calcular el 12%, el 13%. Sin embargo, el cuartil me permite solamente calcular el 25%, 50%, 75%. Los deciles me permiten calcular 10%, 20, 30, o sea, de 10 en 10. Entonces el percentil es el más utilizado. Vamos a calcular, por ejemplo, el percentil 32. Para eso necesitamos este porcentaje expresar en decimales. Entonces K, el valor de K va a ser igual a 32 dividido 100, o sea, 0,32. Muy bien, la fórmula en este caso, vamos a ver la cantidad de datos. Control Shift hacia abajo, tenemos 45 datos. Y vamos a usar la función entonces percentil exc. Seleccionamos todos los datos, punto y coma, y el valor de K. ¿Verdad? Cerramos y enter. Bueno, 64. ¿Cómo se interpreta? Veamos el contexto. Se refiere a estatura de estudiantes. Esto probablemente esté en pulgadas. Acá está, en la unidad de medida, pulgadas. Entonces la estatura en pulgadas de 45 estudiantes. Entonces esto significa que el 32% de los estudiantes femeninos tienen una estatura de 64 pulgadas o menos. Esa es la interpretación del valor del percentil 32. ¿De acuerdo? En algunos casos va a haber preguntas como, por ejemplo, determinar la máxima calificación del 30% de los estudiantes. Entonces lo que puedo hacer es calcular con el decil 3, que es el 30%, o el percentil 30. Pero no se puede usar el cuartil porque el cuartil me da 25 y 50, ¿verdad? Que no voy a poder utilizar. En este caso dice determina el jornal horario máximo del 25% de los operarios. Entonces en este caso puedo usar el cuartil 1, que es el 25%, o el percentil 25. El decil no, porque el decil me va a dar el 20% y el 30%, ¿verdad? Entonces no voy a poder aplicar eso. Muy bien, es todo por ahora. Continuamos en el siguiente video.